Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya en este espacio nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, analista político. Con él vamos a dialogar precisamente sobre esta decisión del gobierno de no condonar la petición de la FENOCIN de una condonación de hasta $10,000 y también el anuncio que han hecho de posibles paralizaciones. Doctor Rivera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Considera usted que la posición del gobierno de no hacer esta condonación es la mejor decisión que ha tomado? Buenas noches. Bueno, se supone que el gobierno tiene información, datos financieros, posibilidad de sustentabilidad para una u otra decisión. Lo cierto es que a veces da la impresión de que las élites políticas del Ecuador, sean empresariales, legislativas, políticas, sociales o hasta indígenas, no se dan cuenta que toda petición, toda exigencia y todo pedido requiere de dinero, y el dinero no cae del cielo. Una decisión de un juez tiene un costo económico, una decisión de la Corte Constitucional o de la Asamblea igual. Entonces, si el acuerdo fue condonar deudas hasta $3,000, y como lo han dicho autoridades económicas del gobierno, eso ha implicado un costo de aproximadamente $60 millones. ¿Que quién la paga? Todos los ecuatorianos. Si de ahí la pretensión es extenderse a $10,000 de manera indiscriminada, se ha dicho también que el costo sería igual o superior a los $200 millones. Hay un hecho real, que el Estado sí tiene un rol de subsidiariedad con aquellos sectores desprotegidos que viven en desventaja, en pobreza extrema, y el Estado tiene una responsabilidad de implementar políticas de alivio. Pero de ahí a creer que el Estado es regalo, dádiva, caridad, obsequio de todo, populismo y clientelismo, o si no me dan, amenazo con actitudes de hecho, eso le hace mucho daño al Ecuador, demasiado daño al Ecuador. De tal manera que también la dirigencia de la FENOCIN y de otras organizaciones de esta plataforma por la condonación o algo así, también deben reflexionar en términos de la globalidad, de la implicación, de los costos que tiene para todos los ecuatorianos. En efecto, doctor Rivera, se habla que ampliar el rango precisamente que ya se ha establecido de hasta $3,000 llevaría a la banca pública, precisamente a Ban Ecuador, a 190 millones en un déficit de esa cantidad. Esto implica también repercusiones para quienes a futuro quisieran hacer préstamos. ¿Qué implica también para el resto de ecuatorianos esta postura que tiene la FENOCIN de que el gobierno pues decline en su posición y conceda las peticiones que ellos están solicitando? Un gobierno que tenga un sentido de responsabilidad no puede decir sí a todo. Solo el populismo dice sí a todo cuando tiene dinero, recursos económicos a raudales. El mal gobernante dice sí a todo, este momento tiene el aplauso de todos, y el que hereda la crisis tiene la crítica, que es exactamente lo que está pasando hoy. Es cierto también que hay aquí una cultura de, si cabe la expresión, de la irresponsabilidad, del abuso contra el Estado, porque si hacemos historia, el antiguo Banco Nacional de Fomento ha tenido como 6 o 7 condonaciones de la deuda, que lo ha llevado precisamente a una pérdida de su patrimonio y a su liquidación. Algún sentido de naturaleza de responsabilidad debemos asumir los ecuatorianos. Lo lógico, lo viable, lo sensato es pedirle al gobierno y al Estado políticas sociales de largo plazo, políticas que puedan combatir la pobreza y aliviar la situación de los ecuatorianos menos favorecidos. Pero tomar como bandera de manera indiscriminada una condonación sin preguntarse de dónde sale el dinero o quién va a pagar ese dinero,
no es responsable. Hay otra de las pretensiones que también tenía la FENOCIN, doctor Rivera, que es la condonación de deudas vencidas del BIES, que también pues a nosotros nos preocupa, quienes aportamos al BIES. ¿Es viable esta posible pretensión de condonación al BIES? Creo que no es justa, creo que no es ética, porque el BIES es de todos los trabajadores ecuatorianos que aportamos al Seguro Social y también que la parte empresarial aporta su parte al Seguro Social. Lamentablemente el Seguro Social durante muchas décadas y sobre todo durante la década autoritaria del señor Correa jugó a una lógica de dispendio y de corrupción. Y todos sabemos que la seguridad social ecuatoriana no tiene sustentabilidad a mediano y a largo plazo. No es ético, ni es justo, ni se compadece con el principio jurídico de la igualdad ante la ley, pretender que millones y millones de ecuatorianos que aportan al IES tengan que subsidiar a unos cuantos que no lo hacen, que no cumplen con sus obligaciones. De tal manera que en términos de política, en términos preelectorales, se puede pedir cualquier cosa, pero si hay un Estado y un gobierno que debe actuar con responsabilidad, tiene la obligación de decir esto sí es posible y de aquí hacia allá no es posible simplemente. Y no creo que sea justo simplemente formular amenazas de violencia o de paralización o de obstaculizar las vías como mecanismo de presión o de chantaje a la sociedad entera. Eso éticamente no procede. Sin duda que el Estado no puede descuidar a los sectores más empobrecidos de la sociedad, pero con políticas sociales de largo plazo, no con regalos ni con dádivas en búsqueda de un aplauso. Bueno, con esta condonación que se ha hecho de hasta $3,000, el ministro Jiménez ha mencionado que se han hecho 26,000 operaciones por $58 millones y 7,000 reestructuraciones por un monto de 226,000 millones, que esto ya representa de alguna manera, pero llegar a la petición que hace la FENOCIN, en este caso, también es un poco estirar un poquito la cuerda del gobierno, ya que una vez se dio el paso, una mesa de diálogo en la que se trató este tema a inicios de año. Ellos dicen que no se ha cumplido con los compromisos acordados precisamente en esta mesa de diálogo, y también hablemos de la postura del gobierno, que inicialmente dijo, bueno, va a salir el decreto en los próximos días, de ahí se amplió otra vez el plazo. ¿Hay aquí una situación de falta de comunicación, aceptación de los acuerdos reales, o a qué estamos jugando? ¿A especulaciones? Y también falta de manejo, ¿no? Porque si bien los ecuatorianos podemos aplaudir el diálogo como un mecanismo para lograr entendimientos y superar las fisuras o los desentendimientos que existen entre el gobierno, el Estado, la sociedad civil y las organizaciones sociales, también dio la impresión de que como que solamente el movimiento indígena que lidera el señor Issa o la FENOCIN que lidera el otro ciudadano sean los únicos interlocutores. Me parece que la sociedad va más allá. Hay más grupos sociales, grupos económicos, gremiales, profesionales, estudiantiles, artesanales, de emprendimiento, etcétera. Es decir, también necesitamos, yo creo que de todos, una actitud de sensatez. O sea, hay que impulsar lo que es viable, lo que es sustentable, lo que es responsable, pero no puede uno someterse frente al miedo, al chantaje, a la extorsión o a la amenaza de la violencia. Ese no es el camino que necesita el Ecuador, y estos líderes no se compadecen con lo que pasa en el Ecuador, ni se merecen el respeto de la mayoría de los ecuatorianos. Aquí hay una preocupación, porque la FENOCIN ha anunciado que se darían posibles movilizaciones en el país si no se cumple con la pretensión que ellos han solicitado, y pues también por parte del gobierno ha mencionado que no se permitirá ningún tipo de paralización. Entonces esto está en una pelea entre gobierno y FENOCIN, con amenazas de que si no cumples con lo que te solicito, pues te voy a paralizar el país. Y los que salimos afectados somos todos los ecuatorianos que seguimos trabajando para sacar adelante el país. ¿Qué debe hacer el gobierno en este sentido ante esta pretensión de paralizar el país? Bueno, el derecho a la protesta
es un derecho que tiene todo ciudadano en democracia. Pero si la protesta implica violar el derecho de los demás, implica trastornar la paz e implica ahondar la crisis, es una actitud amenazante que merece la condena de todos los ecuatorianos. El gobierno debería ver alguna alternativa y yo he escuchado al economista Salem, que ha planteado como representante, como presidente del Banco Ecuador, una alternativa, que es una suerte de reprogramación de las obligaciones, donde se pueda ampliar el plazo para el pago de la obligación, donde se pueda dar algunos años de gracia para dar chance para que la gente que realmente tiene problemas pueda cumplir con sus obligaciones. Pero de manera indiscriminada, una condonación es fácil pedir, es muy fácil pedir, es muy fácil gritar, es muy fácil instigar a la violencia y a la movilización, pero si vemos desde una perspectiva de responsabilidad, esa actitud no se compadece con lo que necesita el Ecuador en este momento. El Ecuador es un país bloqueado políticamente, bloqueado en el enfrentamiento, en la pugna, en la bronca, que a veces da la impresión de que somos inviables. Menos viables vamos a ser si queremos que las cosas salgan a garrote limpio o solamente por amenazas. Usted menciona algo muy importante, las autoridades han buscado un punto de acuerdo precisamente para evitar este tipo de confrontaciones, porque con amenazas no llegamos a ningún lugar. Habla de reprogramar los créditos, el tema del interés. Esta sería una de las posibles soluciones precisamente para evitar de que estas amenazas se cumplan, o qué otras alternativas podrían existir para que tengamos armonía en el país y evitemos movilizaciones que afectan a todos. Me parece que hay que apelar a la razón, a la sensatez, a la racionalidad y a la capacidad del diálogo. Yo creo que ahí sí la cosa debe ser absolutamente clara. El diálogo es el único camino para conciliar en puntos en los que hay diferencias y buscar un camino de común salida para todos los ecuatorianos. Fíjese usted, si la movilización sangrienta de octubre del 19 le costó al Ecuador cerca de 900 millones de dólares, y la movilización irresponsable, vandálica y violenta de junio de este año le costó más de 1.000 millones al Ecuador, el Ecuador no soporta más de eso, de tal manera que cabe, por un lado, un llamado al gobierno para que busque fórmulas de conciliación a fin de que vea qué es lo que es posible hacer, y también un llamado a los señores dirigentes de las organizaciones sociales, en este caso de la denominada FENOCIN, por favor, tengan un poco de racionalidad y de sensatez, piensen en todos los ecuatorianos y no solamente en su reivindicación sectorial. Así es, muchísimas gracias, doctor Rivera, por compartir en este espacio su análisis respecto a la situación que se presenta hoy en día en cuanto a la postura del gobierno y la FENOCIN, el de no condonar estos $10.000 que pretende, hasta $10.000 que pretende la FENOCIN, que el gobierno ceda. Nosotros en otra ocasión nuevamente trataremos con usted este u otros temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias.